Bien, eh, el día de hoy lo que vamos a hacer en clase es, primero, utilizar un API web, el API web de la inmobiliaria que está puesto, alojado en un hosting en el hosting de la universidad, ¿sí? Está puesto con fines de prácticas y de pruebas para otras materias, pero vamos a aprovechar y lo vamos a usar nosotros para lo nuestro, ¿sí? Por el mail interno les envié la documentación de este API que ha construido el profe Mariano Luza. Entonces, lo que vamos a hacer es leer un poco la documentación y vamos a probar desde Postman cómo usarla, ¿ok? ¿Qué es lo que tendríamos que enviar y cómo nos va a responder o qué nos va a devolver cada petición que nos hagamos, ¿ok? De paso, vamos a ir conociendo a través de la documentación los endpoints que tenemos disponibles para poder utilizar. Bueno, lo primero es el de login, ¿sí? Es el endpoint que vamos a usar para loguearnos. Bien, el endpoint para poder loguearnos es el siguiente. La URL es esta, http, prácticas, tuts.ulp.edu.ar /api /propietarios /login. ¿Ok? Esta es la URL. Y lo que tenemos que enviar a través del body es lo que sería, no es un propietario, podría ser un usuario el objeto que mandamos, ¿no? Que solo tiene dos campos en este caso. Esto va a variar, ¿sí? Cuando construyan la de ustedes, qué es lo que tienen que enviar para poder loguearse, ¿ok? En este caso, vamos a mandar en el body un JSON que sería un objeto compuesto de dos campos nada más. Un campo usuario y un campo clave, ¿ok? Para probar, no vamos a usar este usuario que están viendo ahora, ahí yo les voy a pasar qué usuario es el que vamos a usar, porque este quedó deshabilitado, ¿ok? Vamos a usar un usuario, vamos a utilizar un usuario diferente, ¿ok? Pero se entiende que es una petición de tipo post, ¿sí? La petición, la URL de la petición sería esta que está acá a continuación, y lo que tenemos que enviar en el body es un JSON, un objeto con dos campos, usuario y clave. Entonces, para probar esto, vamos a irnos a Postman primero. Tengan abierto Postman. Entonces, para hacer las peticiones desde Postman, ¿sí? Ustedes tienen acá el botoncito más para crear una nueva petición, ¿no? Si hacemos un clic en más, fíjense que por defecto el tipo de petición que está seteado es de tipo GET. Entonces vamos a hacer una petición de tipo POST, ¿sí? Que sería la de login. La URL es esta que les voy a pasar por acá. Ahí se las paso por el chat. Ahí está. La URL, ¿sí? En esa petición de tipo POST. ¿Sí? ¿Y cómo pasamos ese objeto, ese JSON, compuesto de estos dos campos, ¿sí? A través de el body? Bueno, lo que vamos a hacer es, una vez que dijimos que el tipo de petición es post, pasamos la URL, nos paramos en la pestaña post, acá abajo, vieron que tienen parámetros, autorización, header, body. El body es de tipo RAW, formato JSON, y acá ponemos el objeto. Recuerden, ahí también se los paso por el chat, ¿sí? Recuerden que el formato del JSON es el nombre del campo, entre comillas, ¿sí? Dos puntos y el dato, ¿ok? En este caso, el dato que vamos a enviar, los dos datos que vamos a enviar, tanto usuario como contraseña, son de tipo string, por eso también van entre comillas, ¿no? Separados por comas. Es decir, que acá tenemos representado, ¿sí? Acá tenemos representado un objeto, ¿sí? Nosotros podemos hacer una analogía entre un elemento JSON con un objeto, ¿no? Este podría ser un objeto con dos atributos, ¿sí? Dos campos, ¿sí? Un campo
usuario de tipo string, si lo comparamos, si hacemos una analogía con un objeto Java, ¿no? Y un campo clave de tipo string, ¿ok? ¿A qué clase pertenecería? Y le puedo dar el nombre que yo quiera, ¿estamos? Este podría ser usuario, podríamos llamarle usuario, user, login, el nombre que ustedes quieran. O sea que para nosotros, este JSON representaría un objeto que tiene dos campos, usuario y clave. Una vez que tenemos armada la petición y en el body el JSON, vamos a decirle enviar, y fíjense que si todo sale bien, les tiene que responder con un token, ¿sí? Es un código, un hash, ¿no? Y este va a ser el que va a identificar a este propietario que se acaba de loguear. Recuerden que el usuario de las aplicaciones, de la aplicación mobile es un propietario, ¿ok? La aplicación mobile está diseñada para que pueda ser accedida a través de un propietario. Un propietario que no se puede autorregistrar, sino que es dado de alta desde la inmobiliaria. ¿Para qué necesitamos este token? Porque de aquí en más, cualquier petición que haga el usuario, ¿sí? Ya sea conocer sus inmuebles, obtener su perfil, lo que va a enviar es el token, ¿ok? Ya de acá en más no envía ningún dato que lo identifique, ni su mail, ni su contraseña, ¿ok? Ni su ID siquiera, solamente el token. Entonces, si vamos a nuestra documentación, fíjense que tenemos acá tenemos otra petición de tipo propietario get, ¿sí? Que si nosotros hacemos esta petición get a esta URL, pasando el token de autorización, lo que nos tendría que devolver es el usuario. Fíjense que nos va a devolver el usuario en un JSON, ¿estamos? Con estos campos, deberían ser nombre, email, clave, teléfono, y un grupo al que pertenece este usuario. Puede variar con respecto, ¿sí?, a lo que ustedes tengan en lo que están construyendo actualmente, ¿ok? Puede variar el esquema, la estructura de este usuario que me devuelve con lo que ustedes están armando, ¿ok? ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir a Postman, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es esa petición GET. Entonces, hacemos un clic en el más, decimos que es una petición de tipo GET, la URL es esta que les paso por el chat. Ahí está. Esa es la URL. ¿Acá? La URL. Fíjense, propietarios, asegúrense de que no haya nada después. Y para pasar el token, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener que ir a donde nos devolvió recién el token, copiarlo nuevamente si es que lo perdieron, ¿sí? Copiarlo, y vamos a ir otra vez a esta pestaña, en donde dijimos que es una petición GET, pasamos la URL, vamos a la pestaña acá abajo, autorización, ¿sí? Y en autorización, acá tenemos que elegir Bearer Token, este formato, ¿sí? Bearer Token. Donde dice token, acá a la derecha, hacemos clic y pegamos nuestro token. Corremos lo que tenemos, pegamos el token, y si todo sale bien y hacemos la petición, nos tiene que devolver un JSON, ¿sí? Con los datos del propietario. Que haciendo una analogía de esto con un objeto Java, podríamos decir que este objeto sería una clase con atributos. Fíjense que en este caso están en minúscula los nombres de los atributos: nombre, ¿sí?, email, clave, teléfono, ID y grupo ID, en este caso, ¿no? Grupo ID. Podemos decir que nombre es de tipo string,
email de tipo string, clave de tipo string, teléfono es de tipo string, también, ID es un entero, y grupo ID también es un entero. ¿Sí? Podríamos decir que nuestro JSON, si hacemos una analogía con un objeto, sería esto. Esto sería para nosotros, si tuviésemos que poner un nombre a esta clase, ¿qué nombre le pondríamos? Es un ¿qué esto? Un usuario, es un usuario, es una persona, propietario. es propietario, exactamente. Esto es para nosotros es un propietario. ¿Sí? Podríamos, para diferenciarlo del usuario objeto que nos sirvió para loguearnos, ¿sí? Esto sería un propietario. ¿Sí? Esto sería un propietario. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esto desde nuestra aplicación móvil? ¿Sí? Pregunto, ¿todos lograron probar esto desde Postman? Ustedes tienen, en este caso, tenemos nuestra web API con una serie de endpoints que vamos a tratar de acceder, ¿sí? de hacer esas peticiones desde nuestra aplicación móvil. En Java existen diferentes librerías, algunas nativas, otras de terceros, que nos permiten hacer peticiones REST, de tipo REST. ¿Sí? Ahora, si lo hago, digamos, a pulmón, ¿qué voy a tener que hacer? Y bueno, si yo tengo que enviar, por ejemplo, un JSON a nuestra web API, si tenemos que enviar un JSON, lo que vamos a tener que hacer es, de alguna manera, ese objeto que tenemos en Java, mapearlo y transformarlo nosotros manualmente a través de algún método en un JSON. ¿Sí? Y luego, a través de alguna librería, enviar ese JSON a la web API. Cuando la web API nos responda con un JSON, vamos a tener que hacer el trabajo al revés. Crear todas las clases con los métodos correspondientes para que mapee ese JSON y lo transforme automáticamente en un objeto Java, y lo pueda manipular desde mi aplicación. Para evitar eso, ¿sí? de tener que crear mucho código, podemos usar una librería que hace todo este trabajo por nosotros. ¿Sí? La librería que nosotros vamos a usar es la librería de retrofits. Aquí está. Retrofits. Retrofits, lo único que necesita, ¿sí? Lo único que necesita saber es cuál es la URL de nuestro API, cuál es la URL principal de nuestra API, ¿sí? Y también cuáles son esos endpoints, ¿sí? que nosotros vamos a utilizar y qué tipo de peticiones vamos a hacer a esos endpoints, si es de tipo post, si es de tipo get, si son de tipo put, ¿ok? ¿Y qué es lo que esperan? Recibir esos endpoints y qué devuelven, ¿sí? Y Retrofit se encarga solo de, a los objetos que tengo en mi aplicación Java, mapearlos y transformarlos en JSONs y enviarlos a la web API. Y cuando la web API me responda con un JSON, Retrofit mapea con los objetos que tengo y me construye los objetos sin que yo tenga que generar código adicional. ¿Sí? Esa es la gran ventaja que tenemos de utilizar retrofits. Bueno, pero ¿cómo empezamos? Bien, lo primero que tendríamos que hacer es leer la documentación de retrofits. Bien, fíjense, en este caso, en la documentación, abajo de todo, me dice qué debo o cómo puedo agregar estas librerías, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con Gradle, como lo estoy haciendo, puedo agregar en el archivo de configuración de Gradle la implementación de esta librería. Yo acá les voy a pasar por el chat la versión que estamos usando, ¿sí? Y si hay alguna actualización, nos la va a pedir, ¿no? Entonces lo que van a hacer ustedes es, directamente, en su proyecto, abren el archivo de configuración de Gradle,
y agregan, como ustedes ya saben, en implementación, esta librería. Agregan directamente esta librería. Le dicen sincronizar, y ahí descargaría automáticamente todos los archivos, toda la librería completa, ¿no? Bien, ¿cómo debo comenzar con retrofits? Bien, me dice, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Dice, lo primero que vamos a hacer es crear, que ya les voy a mostrar cómo, primero vamos a hacer una revisión general y después vamos a ir a lo particular, ¿sí? Dice, lo primero que tendríamos que hacer es crear una interfaz Java, ¿ok? ¿Cómo una interfaz Java? Sí, vas a crearte una interfaz con los métodos que van a representar a cada una de esas peticiones, ¿sí? REST que vos vas a hacer. Ah, bien, o sea que si yo desde mi aplicación voy a hacer una petición de tipo POST para el login, voy a crear la interfaz, un método que represente de alguna manera, usando inyección de dependencias, esa petición. Sí, señor. O sea que si también voy a hacer una petición, por ejemplo, de tipo GET al API para poder extraer los datos de perfil de este usuario que se logueó, también lo tengo que registrar acá. Exactamente. Es decir, que vos vas a crear una interfaz en donde vas a tener representados con métodos, más anotaciones que van a hacer lo que sería la inyección de dependencias para poder hacer esas peticiones. Ah, bien. ¿Y qué estoy diciendo acá? Bueno, si bien más abajo está toda la explicación, fíjate que acá como ejemplo hay una interfaz, ¿sí? Que en este caso se llama GitHub Service, ¿sí? Y lo que tiene es lo siguiente. Me dice, mira, este método representa, este método list repos, lista de repositorios. Acá hay un ejemplo de cómo usar el API de GitHub, ¿sí? Por ejemplo, si quisiera obtener la lista de repositorios. Me dice, mira, ¿cómo es una petición de tipo GET? ¿Ok? Acá va la URL. Va users barra, esto que está puesto entre llaves, que ya lo vas a ver después más abajo en la documentación, indica que la URL es dinámica. Esto que está entre llaves significa que user es una variable que en algún momento va a tener el nombre del usuario, ¿sí? Entonces la URL va a ser user, el nombre del usuario, barra repos, ¿sí? Bien. ¿Y qué estoy diciendo más abajo? Estoy diciendo que este método, que va a representar esa petición de tipo GET para obtener los repositorios, yo le voy a tener que pasar de alguna manera por parámetro, ¿sí? A este método, cuando lo use después desde afuera, desde mi aplicación móvil, le voy a tener que pasar el usuario, ¿sí? Y ese usuario que yo le pase va a formar parte del path, de la ruta. Este user que vos tenés acá. Ah, entonces cuando yo desde alguna parte desde mi aplicación móvil llame a este método, lista repos, le paso por parámetro un string, ¿sí? Que sería el usuario, y él automáticamente completa la URL en la petición GET. Sí, señor. Ah, perfecto. Ahora, esto lo va a transformar Retrofit en una petición de tipo REST. Retrofit va a transformar esto en lo que nosotros hacemos desde Postman, ¿sí? Lo va a transformar a esto en una petición de tipo GET, ¿sí? Cuya URL, ¿sí? Cuya URL va a ser esta, ¿no? Algo más seguramente va a haber atrás, pero por lo que estoy viendo, la URL va a ser esta, en donde acá el usuario se va a reemplazar dinámicamente, por ejemplo, R Miranda, ¿sí? Barra repos, ¿sí? Perfecto. Y esto va a devolver una lista de repositorios. ¿Sí? Esto va a devolver una lista de repositorios. En realidad, esto va a devolver un JSON, ¿sí? Que va a ser un arreglo con repositorios, ¿sí? Con la descripción de los repositorios, el nombre, la fecha de creación, ¿sí? Será. Ahora,
Para indicar que esta petición va a devolver una lista de repositorios, lo hago de esta manera, ¿ven? Usando la palabra clave, mejor dicho, usando el tipo call, ¿sí? Y el tipo de dato que espera, ¿sí? Si esta petición de tipo get va a devolverme un JSON, ¿sí? Que va a estar compuesto de un arreglo de cosas, ¿sí? Va a ser un arreglo de repositorios, ¿sí? De datos, un arreglo de datos. Bueno, yo digo que va a ser un arreglo lo que espero de esta manera. Por ejemplo, con la clase list, ¿sí? Con la colección list. Y siempre, siempre va la palabra call. Siempre uso la clase call, ¿sí? Entonces digo, esta va a ser una llamada que va a devolver una lista de repositorios, ¿sí? Y la URL de la llamada la va a armar con lo que puse yo acá en la notación get. Bien. O sea que de esta forma, en términos generales, voy a ir armando cada uno de los métodos que van a representar a cada uno de los endpoints que yo voy a usar desde mi aplicación móvil. Y eso lo pongo en una interfaz a esos métodos. Por eso son métodos abstractos, ¿sí? Por eso no tienen implementación, ¿sí? Ubíquense en esto, que terminan en punticomas, ¿sí? Porque son abstractos. Pero no dice abstract en ningún lado. Y bueno, recuerden que los métodos que ustedes tienen en una interfaz, por defecto son abstractos, ¿sí? Bien. ¿Y qué pasa cuando tengo esto? Bueno, una vez que armaste la interfaz con todos esos métodos que representan a cada uno de los endpoints que vas a usar, lo segundo es crear el objeto retrofits. ¿Y qué tiene ese objeto retrofit? Ese objeto retrofit lo construís de esta manera. Haces un builder en donde le pasás, por un lado, ¿sí? Lo más importante, le puede pasar varias cosas más, varios parámetros más, pero generalmente lo único que basta para que se arme es cuál es la URL base, ¿sí? Bien. O sea que, en este caso, la URL base es esta, https://apigithub.com/. Sí, señor. Generalmente la URL base termina siempre con una barra. Entonces quiere decir que cuando se haga esta petición GET, la URL completa va a ser toda esta concatenada con users, barra, el nombre del usuario, barra repos. Sí, señor. ¿Sí? A ver, vayamos a nuestro Postman. Estas son las dos peticiones que nosotros usamos. Me paro acá, esta fue para login, me paro acá, no sé si alcanzan a ver, esta fue para obtener los datos de perfil del propietario. ¿Cuál le parece a ustedes es la URL base? A ver. De las dos peticiones. Que me devuelva el token. Pero acá la URL que tenemos toda esta hasta login. ¿Cuál sería la base? Yo La que es diría común hasta a AR, todas. hasta AR, Ah, pero puede ser hasta API, pero no sé, pero bien, exactamente. A simple vista, por lo poco que estamos viendo acá, sería hasta API, ¿no? La URL base. ¿Sí? no sé. Sí, pero Y bueno, para saber fehacientemente, debería irme a la documentación, ¿no? Como no soy el creador de esto, tendría que ir a la documentación que me dejaron, ¿no? Entonces, fíjense que para propietarios, ¿sí? Para obtener los datos de perfil, es lo que vimos recién, API/propietarios. Para el login, API, perdón, este es para el perfil. Para, esto es para modificar, ¿sí? APIs propietarios, para agregar, APIs propietarios ID, ¿no? Para agregar uno. API está. O sea que sería hasta API aparentemente Está. es, ¿sí? Ujú. Entonces, en nuestro caso, la URL base debería ser hasta API, ¿no? Barra API, exactamente. Bien, y fíjense que después lo que hacemos es lo siguiente, ¿sí? Lo que hacemos es lo siguiente. Para crear, ¿sí? Una instancia, porque nosotros tenemos por un lado el objeto retrofit. Por otro lado, tenemos esta interfaz con esos métodos que en términos que digamos con anotaciones, dicen qué es lo que queremos, pero no dicen cómo lo vamos a hacer.
¿Sí? Fíjense que acá dice, yo acá pretendo hacer una petición GET en donde la URL es dinámica, ¿sí? Y que devuelva una lista de repositorios. Esto es lo que quiero, pero no digo cómo. Ni tampoco lo voy a hacer, porque yo no lo voy a programar a eso. ¿Cómo hago para que solo Retrofit me cree esos métodos? Les dé implementación a esos métodos que están en la interfaz. Basta con que vos digas retrofit.create y le pases la clase de la interfaz, ¿sí? La interfaz, él automáticamente crea esos métodos con implementación. ¿Sí? Básicamente es eso. Bien. Entonces, por ahí deberíamos empezar. Sí, señor. Por ahí deberíamos empezar. Entonces, lo que vamos a hacer es, después de haber agregado nuestras librerías, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, antes que nada, esto. ¿Se acuerdan que en nuestras peticiones teníamos un propietario, ¿sí? Cuando obteníamos los datos de perfil, nos devolvía un propietario con estos campos, nombre, email, clave, teléfono y ID, y un grupo ID, y teníamos, para loguearnos, teníamos que enviar una especie de usuario con dos campos, usuario y clave. ¿Me van siguiendo? Es decir, que para que Retrofit pueda mapear este JSON con un objeto con estos campos, yo tengo que tener esa clase en mi proyecto. ¿Sí? Es decir, que en mi proyecto debería tener, lo que dijimos recién, por ejemplo, un propietario, deberíamos tener un propietario, perdón, deberíamos tener un usuario, ¿sí? Con estos dos campos, ¿sí? Deberíamos tener un propietario con estos campos. Usuario, mayúscula, de tipo string, y clave, de tipo string. Exactamente esos nombres, ¿sí? Bien, y por otro lado, deberíamos también tener, ¿sí?, un propietario con estos campos. ¿Ok? Deberíamos tener un propietario con estos campos. Y ahí viene donde podríamos llegar a diferir propietario con lo que teníamos, ¿sí? Con lo que tenemos. ¿Ah? Acá puede haber diferencia con respecto a lo que tenemos con lo que tenemos que esperar del API, ¿no? Bueno, acá este podría ser un propietario y nuestro propietario debería tener estos campos, ¿no? Nombre, ¿sí?, de tipo string, email, de tipo string, clave, de tipo string, teléfono, de tipo string, y ID, de tipo entero, y grupo ID, perdón, grupo ID de tipo entero. Ahora, mi clase puede tener más campos, ¿sí? No hay problema. Yo podría tener acá mi clase propietario con más campos que los que devuelve el JSON, ¿sí? Incluso con menos campos, ¿sí? Incluso con menos campos. Pero los campos que quiero que macheen tienen que tener el mismo nombre y el mismo tipo. ¿Se entiende? Si a mí me interesa rescatar de ese JSON el nombre, el email, ¿sí? Tienen que tener el mismo nombre y el mismo tipo de datos. ¿Se entiende? Bien. Ahí pueden ustedes hacer una captura. Entonces, en el modelo, cuando abran propietario, logren que estos campos, o por lo menos los que a mí me interesa rescatar, coincidan en el nombre y el tipo de datos, ¿no? Puedo tener más campos. Fíjense que el propietario que quiero rescatar tiene nombre, email, que son de tipo string. ¿Los tengo? Tengo nombre, tengo email, de tipo string. Perfecto. Quiero rescatar clave. Ah, para que acá lo tengo como contraseña. Acá tendría que ser clave, ¿sí? El mismo nombre. Bueno, después modifico para abajo. ¿Qué más? Clave, teléfono, ¿sí? Teléfono de tipo string. Acá está, teléfono. ¿Qué más? El ID, que es de tipo entero. ID lo tengo de tipo entero. Perfecto. ¿Qué más quiero? Grupo ID,
y no me interesa el grupo. Bueno, pero si lo quisiera, lo agrego, ¿ok? ¿Estamos? Tratemos de que los campos que me interesa estén y con el mismo nombre y el mismo tipo, los que me interesa rescatar. Bien, ahora, fíjense que no tengo representado este objeto. A ver si se ve acá. No tengo representado este objeto con estos dos campos, usuario y clave. ¿Sí? Entonces, debería agregar, ¿sí? Me va a ser más cómodo, agregar una clase usuario, por ejemplo, que tenga estos dos campos. Usuario de tipo string y clave de tipo string. ¿Sí? Entonces, desde mi aplicación, ¿sí? Cuando me loguee, a ver, esperen que pueda abrir el login. Login. Entonces, desde mi aplicación, cuando me loguee y el usuario haya ingresado email y password, con esos datos crearía un usuario, ¿sí? Y setearía estos campos. Usuario con el mail y clave con el password. ¿Ok? Entonces, por lo pronto les pido que en sus proyectos hagan esas modificaciones. Por favor. ¿Sí? Yo les doy unos minutitos para que ustedes lo vayan haciendo. ¿Grabo? Bien. Vieron que ustedes tienen en su proyecto, en el paquete request, tienen una clase llamada API Client, ¿no? Para no tocar esto que ya hicieron, vamos a crearnos una nueva clase, new Java class, y le vamos a poner API Retrofit. Por ponerle un nombre, ¿no? API Retrofits. Ahí tenemos. Ahí no puedo ampliar. Bueno, espero que vean. ¿Qué dice la documentación? Que lo primero que tenemos que crear, ¿sí? Es una interfaz. ¿Ok? Lo primero que tenemos que crear es nuestra interfaz, en donde vamos a ir poniendo los métodos que representan a cada endpoint, ¿no? Lo primero que queremos hacer, lo primero que queremos lograr es lo siguiente. Queremos crear un método que represente esta petición, ¿sí? Queremos crear un método que represente esta petición, que es de tipo post, ¿ok? Y que vamos a enviar en el body un JSON, ¿sí? Un objeto que es nuestro usuario, ¿ok? Queremos representar esto. Y que nos va a devolver, esta petición, nos va a devolver un string, que va a ser el token, ¿ok? Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer eso? Bien, empecemos con, eh, con lo primero. Acá, lo que nosotros queremos hacer es esto, les decía, es crear una interfaz que represente, ¿sí? Al endpoint de login, ¿sí? Al endpoint de login. Fíjense que el endpoint de login tiene esta URL y en el body vamos a pasar un objeto que sería un usuario con estos campos, clave y usuario, ¿no? Usuario en mayúscula y clave en mayúscula. Vamos a poner así tal cual está acá. Los dos son de tipo string. Y él nos va a devolver un string, que es el token. Ahí. Bien, entonces, acá adentro vamos a crearnos nuestra interfaz. Va a ser una interfaz interna, ya que va a estar dentro de esta clase. Puedo ponerle pública, es más, la puedo poner privada si quiero. Interfaz. Y le puedo poner el nombre que quiera a la interfaz, ¿sí? El nombre de la interfaz puede ser el que se me ocurra. Fíjense que en la documentación de Retrofit, el nombre de la interfaz era GitHub Service, ¿sí? Acá nosotros podemos ponerle el nombre que se nos ocurra. Podría ser, en los ejemplos que hemos compartido años anteriores, le poníamos mi interfaz, mi API interfaz. Acá puedo ponerle Service Inmobiliaria. Inmobiliaria. Creo que lo estoy viendo ahí. Ahí está. Bien. Perfecto.
Bueno, entonces, para nuestro login, ¿sí? Para nuestro login, ¿se acuerdan que en la documentación, ¿sí? En la documentación, ustedes tienen lo siguiente. En la documentación, acá, ustedes tienen lo siguiente, ¿no? En el caso nuestro va a ser una petición de tipo POST, ¿sí? En el caso nuestro va a ser una petición de tipo POST, en donde vamos a tener que aclarar en el POST la URL, ¿sí? El nombre que le vamos a poner al método, y le vamos a pasar en el body, ¿sí? Lo que para nosotros va a ser el usuario que nos va a permitir loguearnos, ¿sí? El que va a llevar el usuario y la clave. Pero nos va a devolver, no un usuario, nos va a devolver un string que va a ser el token, ¿ok? ¿Sí? Acá diríamos que vamos a agregar. Como nosotros importamos las librerías de retrofit, nos va a permitir utilizar estas anotaciones para hacer inyección de dependencias, ¿sí? @post, importo, y la URL. Me habían dicho ustedes, ¿sí? Que la URL base, me habían dicho ustedes que la URL base era hasta API, ¿no? La URL base era, yo voy a poner acá con un comentario, la URL base era esta, ¿no? http practicastud.ulp.edu.ar/API, ¿no? Y la URL completa para el login era /propietarios/login, ¿sí? Es lo que teníamos en la documentación. /propietarios/login. Yo creo que lo tengo como mayúsculas, propietarios. Vamos a poner así mayúsculas como lo tenemos ahí. Bien, ahora, el nombre que le quiero poner al método, a nuestro método estático, a nuestro método abstracto, en este caso le puse login, ¿sí? @body, y le digo, en el body te voy a pasar un usuario, ¿sí? El usuario es el que ustedes crearon acá. Yo lo voy a hacer rapidito acá. El usuario es esta clase que tiene de tipo string los campos usuario y de tipo string clave. Le genero automáticamente constructor para los dos atributos y le genero los getters and setters, ¿sí? Ahí está, esta es una clase de entidad básica, ¿sí? Usuario. Entonces ahora, directamente, acá puedo importar el usuario, ¿sí? Este es el usuario que ustedes usaron. Esta es una llamada que nos va a devolver un string, que es el token, ¿sí? Nos devuelve un solo elemento, que es el token. Bien. Bueno, acá hemos creado la interfaz con un método que representa a la petición de tipo POST, ¿sí? A este endpoint, que va a recibir, ¿sí? un usuario, ¿ok? Retrofit se va a encargar de parsear automáticamente, o de convertir, mejor dicho, este usuario automáticamente en un JSON, ¿ok? Y nos va a devolver un string. Ahora, ¿cómo hago para construir mi objeto retrofit? Como lo dice la documentación. ¿Cómo puedo hacer para crear ese objeto retrofit? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, en nuestra clase, vamos a agregarnos dos atributos estáticos, ¿sí? Uno de tipo string, que va a ser el path URL base, ¿sí? La URL base es esta. Fíjense que termino siempre en barra. Cuando ustedes cuando ustedes hagan las pruebas a nivel local, ¿sí? Cuando ustedes hagan las pruebas a nivel
digamos, con su propio servidor, van a poner en la URL, van a poner el IP en donde está el servidor, ¿no? Que se los va a dar, no sé qué servicio usan para emular una IP pública, ¿no? Para tener una IP pública. Mi caso es este que tengo ahí. Ok, Victoria. Ahora, también me voy a crear un atributo estático del tipo interfaz. Si mi interfaz se llama servicio inmobiliaria, voy a crear una variable de tipo servicio inmobiliaria, le voy a poner acá servicio inmobiliaria. Bien, perfecto. Una vez que tengo eso, vamos a crearnos un método que nos permita crear nuestro retrofit y nos devuelva una instancia, ¿sí?, de una clase que implemente esa interfaz. ¿Ok? Yo ya les paso ahí la parte esta del código. Entonces, este método, ¿sí?, que va a ser público y estático, en este caso se llama, le puedo poner acá, get, es decir, devolveme un service inmobiliaria, y me va a devolver un objeto de tipo service inmobiliaria. ¿Sí? Ahí está. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a crear un objeto de tipo JSON. Este JSON, JSON, lo que me va a permitir es, le va a ayudar a retrofit para hacer los parseos, para convertir los objetos en JSON, ¿sí?, y un JSON convertirlo en objeto, automáticamente. Por eso es que cuando construyo el retrofit, va a ir, dice, este método va a tener una variable de tipo retrofit, ¿sí? ¿Se acuerda que para construirlo era a través de un builder? A ese builder le pasamos a través del método URL base, la URL base, en este caso la tenemos en path, ¿sí? Y le digo que voy a usar, esto es extra, ¿sí? Si yo no lo pongo, debería funcionar, pero por las dudas, ¿sí?, le vamos a decir que nos vamos a valer de JSON para hacer la conversión, ¿sí? Bien. Ahora, recuerden que para crear la instancia, ¿sí?, para crear una instancia de una clase que implemente la interfaz servicio inmobiliaria y le dé implementación automáticamente a estos métodos en base a las anotaciones que pusimos, ¿se acuerdan que retrofit tenía el método create, ¿sí? Y le pasamos la clase de nuestra interfaz, ¿no? Él espera acá de qué tipo es o cuál es la clase de la interfaz. La interfaz es servicio inmobiliario.class. Ahí le paso la clase. ¿Ok? Y le digo eso, va a servir para inicializar la variable servicio inmobiliaria, que es la que tengo acá, service inmobiliaria, que es la que tengo ahí como atributo, ¿no? No, servicio. Servicio, profe. Ahí está, era para ver si estaban despiertos. Ahí está, servicio inmobiliaria. Esto lo voy a sacar y acá le digo, bueno, retorname servicio inmobiliaria. Perfecto. ¿Qué pasa acá? Cuando yo desde afuera llame a este método, ¿sí? Cuando llame desde afuera, desde algún lado, llame a este método, él me va a devolver un objeto, me va a devolver un objeto que va a implementar esta interfaz, servicio inmobiliaria. Es decir, me va a devolver un objeto que implementa, de una clase que implementa esta interfaz y que va a tener estos métodos con implementación, ¿sí?, para que los pueda utilizar directamente. Entonces esto es lo que ya ahí les voy a pasar por el chat. ¿A dónde iría para poder probar esto? Para ver si puedo obtener el token. ¿Desde dónde lo podría probar? Ustedes que conocen su aplicación. ¿Mm? Desde el login. Desde el login, perfecto, pero ¿qué? ¿Login Activity o Login View Model? Y lo correcto sería el view model. Exactamente. Me voy al View Model.
Fíjense que ustedes acá en el ViewModel, ¿sí?, tienen este método de iniciar sesión, ¿sí?, que usa el API viejo, ¿no?, que recibe el mail y la contraseña. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Entonces, miren lo que voy a hacer. A estas líneas que tengo en este método las voy a comentar. ¿Sí? Yo me voy a comentar todo esto. Hago de cuenta que el método me queda base para aprovechar el mismo método. ¿Sí? Acá estamos haciendo la emulación del login con algo viejo que ustedes tenían. ¿Sí? Acá lo que quiero hacer yo es utilizar utilizar retrofits. ¿Sí? Quiero utilizar retrofit. Entonces comento esto para no borrarlo, para dejarlo como ejemplo, y lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer primero es lo siguiente. Fíjense esto. Si yo de mi API retrofit, fíjense, API retrofit, ¿sí? ¿Se acuerdan que API retrofit, la clase API retrofit, tiene este método estático que es get service inmobiliaria, ¿no? Fíjense que me devuelve un service inmobiliaria. Si yo hago punto, fíjense que tengo ahí el método login con implementación. ¿Sí? Este método login espera un usuario. ¿Ok? Espera un objeto usuario. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es crearme un usuario. Es decir, crear un usuario, exportar, igual a new, y voy a usar el constructor de usuario que recibe. Fíjense que acá me viene por parámetro el mail y la contraseña. ¿Sí? Y mi usuario, estoy acá, el mail es usuario y la contraseña es clave, ¿no? O sea que se los puedo pasar en ese orden. Acá le puedo pasar, cuando instancio el usuario, el mail y la contraseña. ¿Sí? Entonces ahora le puedo decir, bueno, retrofit, tráeme una instancia de servicio inmobiliaria. Y de ese servicio inmobiliaria voy a llamar al método login. Y le voy a pasar el usuario que tengo. Perfecto. Pero este método, fíjense, me devuelve un call. ¿Sí? Me devuelve una llamada, ¿sí? Me devuelve, podríamos decir, como una promesa de que me va a devolver un string. ¿Sí? O sea que este método me devuelve un objeto de tipo call de string, ¿sí? Que va a ser el token promesa, vamos a poner acá. Por ejemplo. Bien, pero esta llamada es asíncrona. ¿Qué significa? Que cuando se ejecute esta línea, ¿sí?, se va a ejecutar el método login, que va a ser la petición REST, para obtener el token. Pero no lo voy a obtener inmediatamente. ¿Qué quiero hacer yo? Y bueno, lo que quiero hacer es que le quiero decir ahora, acá a Android, que cuando tenga el token, me avise, ¿sí? Cuando tenga una respuesta, me avise, y vamos a hacer algo con eso. Bien, entonces, ¿cómo hago? Le digo a esa promesa, a ese token promesa, le digo que voy a quedarme esperando, ¿sí? Y acá invoco el método inqueue, ¿sí? Acá le digo, me voy a poner en cola esperando, ¿sí?, tu promesa, tu respuesta. Cuando haya una respuesta, voy a ejecutar un callback, es decir, voy a poner una tarea que quiero que se haga cuando se encuentre la respuesta. Ese callback, ¿sí?, espera ¿qué cosa? Y espera un string, ¿sí? Entonces acá directamente le digo, new, es parecido al observer, es parecido a lo que hacíamos con el observer. Acá espera un callback del tipo de dato que estoy esperando, ¿eh? Un callback de string. Si acá espero un usuario, el callback va a ser de usuario. Si espero una lista de usuarios o una lista de inmuebles, acá va a ser el callback de una lista de inmuebles, ¿sí? Y fíjense, el callback, ¿sí?, este callback tiene dos métodos. Estoy creando una clase anónima, ¿no?, que me pide sobreescribir dos métodos, el onResponse y el onFailure, ¿sí? El onResponse se va a ejecutar cuando haya una respuesta de parte del servidor, ¿sí? Cuando haya una respuesta de parte del servidor. Entonces, yo lo que voy a decir acá
siempre de esta forma. Si la respuesta, el response, punto, es satisfactoria, ¿sí? Si la respuesta es satisfactoria, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a rescatar el token que me viene en esa respuesta. Lo vamos a mostrar por salida por ahora. Por ahora vamos a mostrar por salida. Log D, salida. Y digo, bueno, acá voy a mostrar el token. ¿Y cómo obtengo el token que viene en esa respuesta? Bueno, así como response tiene el método isSatisfied, tiene el método body. ¿Sí? El método body es el que me devuelve la respuesta que estoy esperando, ¿sí? El string. ¿Ok? En este caso, el token. Ahora, si no hay una respuesta, ¿sí? Si no hay una respuesta, si la respuesta no es satisfactoria, bueno, vamos a poner acá un log.d en salida. Vamos a poner un mensajito sin respuesta. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo falla? Y falla cuando, por ejemplo, está mal armado en retrofit, ¿sí? Armé mal la URL, por ejemplo, de la petición, ¿sí? O de pronto ese endpoint ya no existe más, ¿sí? Entonces ahí falla. Si se ejecuta el onFailure, yo podría, si se ejecuta acá el onFailure, podría poner acá un toast o un diálogo con el mensaje de error, ¿sí? En este caso yo podría poner logd, por ahora vamos a mostrar todo por consola, salida, y le voy a pedir que me muestre en el throwable el mensaje. Get mensaje. Ahí está, que me diga cuál es el error. Si es un error 400, ¿sí? O algún otro error de parte del servidor. Genial. Entonces, ¿cómo puedo chequear si esto funciona? ¿Cómo puedo chequear si esto funciona? Ahí ustedes, ahí se los paso por el chat. Es, bueno, ejecutando la aplicación y loguearse, ¿sí? Y si todo funciona correctamente, debería aparecer en el log de salida su token, ¿sí? El token. Así, grabar acá. Ahora, como logramos loguearnos y obtener el token, que ya después vamos a ver cómo lo usamos, vamos a construir, mientras tanto, dentro de la interfaz, el método que llama al endpoint, o que representaría al endpoint, que nos devolvería los datos de perfil del propietario. ¿Sí? A ver cómo harían la construcción de ese método, que es una petición de tipo get, ¿sí? Que envían el token y tienen que recibir el propietario. ¿Tá? Yo les doy 15 minutos para que lo piensen. Después vemos cómo usamos todo. ¿Les parece? Bien, entonces, como ahora quiero usar el otro endpoint, que es para obtener los datos de perfil, en donde la URL es, primero, es una petición de tipo get, genial, de tipo propietario es la URL, además de la URL base. Bien, le doy el nombre al método, en este caso usted le puso obtener perfil, y ¿cómo le digo que le voy a mandar el token? Bien, a través de la anotación header, ¿sí? Con autorización, usando esta anotación, ¿estamos? Yo le mando a través de un string el token, ¿sí? Esto me va a devolver un propietario en este caso. Genial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo invoque este método desde afuera, desde otra clase, invoque al método obtener perfil, le voy a tener que mandar el token de alguna manera. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Desde dónde haría todo eso? Fíjate que si vos te vas a tu login ViewModel, Sí, ahí habíamos llegado. genial. tenía. En el login ViewModel habían llegado a obtener el Token. token, que eso lo tenés ¿en dónde?
Acá obtuvimos el token y acá en el response tenemos el response.body, tenemos el token. Tenemos el token. Y de Ujú. acá mismo te mandaste a la llamada. Sí, nos mandábamos para probar, pero no nos salió. Bien. Miren, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tener que hacer? Eso lo vamos a dejar como tarea para mañana, si a ustedes les parece. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué deberíamos hacer una vez que obtenemos el token? ¿Sí? Vieron que acá, ¿qué sucede? Si borrarle lo que agregaron ahí para no confundirlos. Sí, ¿dónde? ¿Qué cosa? Desde el 53, desde el 54 hasta la 67 creo que es. Sí, Ahí ahí está. habíamos quedado. Bien, ahí habíamos quedado con el obtener el token. Genial. Bueno, acá, ¿qué debería suceder? Bueno, lo que debería suceder es que si la respuesta es satisfactoria, una vez que tenga el token, yo lo debería guardar localmente, o en un archivo, o en una preferencia. Yo Ah, lo guardaría con archivo de preferencia. Y una vez que lo Fer guardas, dijo eso. y Sí, una sí. vez que lo guardas, llamas a la activity del perfil. ¿Sí? Ah, está bien. Y es la activity del perfil la que se encargaría de rescatar ese token y hacer la llamada al perfil, ¿sí? Al obtener perfil. Entonces, Está bien. como tarea, lo que van a tener que hacer es, dentro del onResponse, acá en el if del isUseful, lo que van a tener que hacer es, ese token que tienen, guardarlo en un archivo de preferencias y llamar a la otra activity. ¿Sí? Y llamar a la Bueno, otra activity. Bien, eso por un lado. Por el otro, prueben esto. ¿Qué pasa cuando yo me logueo con un usuario y contraseña incorrecta? Si pongo un usuario y contraseña incorrecta, ¿a dónde entra? ¿Entra entra por el else o entra por el onFailure? Por el Debería else, entrar porque por ya el nos else. estuvimos equivocando hace rato. Exacto. Entonces, acá ya tienen lo siguiente, que si entró a este satisfactorio, guarde el token y llame a la otra activity. Y si viene por el else, ahí lo que harían es activar el mensaje de usuario contraseña incorrecta. claro. ¿Sí? Bien. Mañana vamos a trabajar de ahí en adelante. ¿Les parece? Bueno. Perfecto. Bueno, ahí tienen